Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Guillermina Ruiz y Buenos Blanco días. están con vos. Buenos días, ¿cómo está Blas y Guillermina? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, en primer lugar, Fernando, queríamos consultar con vos, desde la óptica que te da el hecho de ser un hombre de las ciencias jurídicas, ¿qué opinás sobre este, para mí, histórico juicio, ¿no? Creo que va a sentar bases, así como salvando las distancias, porque no son situaciones iguales. Pero cuando lo veo a Luciani y a Mola, me recuerda un poco a Estracera y a Moreno Campo con derechos humanos, que ahora esto vendría a ser contra la corrupción, no contra la dictadura, ¿no? Sí, sin duda que es una causa sumamente importante, sobre todo por los hechos que se están investigando, que tiene que ver con todo un modelo de organización del Estado que se preparó y se organizó con el objeto de dirigir la obra pública y de esta forma... Hola. Ahí está. Hola. Sí, ahora sí. Te decía, Blas, que la importancia que tiene es que es un caso emblemático, porque no se trata de hechos aislados de corrupción, sino que lo que se está describiendo y lo que está sometido a juzgamiento es todo un modelo de corrupción, una organización paraestatal con el destino de sacar fondos del Estado y pasarlo al bolsillo de los particulares y particularmente de los funcionarios públicos del más alto nivel de la nación. Claro. Los eventos aislados ya existieron y ya fueron condenados, ¿no? Los 8 o 9 millones de dólares de Josecito López, los relojes Rolex, todo esto son algunos emergentes de todo ese modelo de corrupción que ya fueron juzgados y condenados y bueno, y se ha logrado recuperar por lo menos algunos tramos o algunas partes del dinero que se quisieron robar estos delincuentes. Pero en este caso se está juzgando todo el sistema, como los Kirchner armaron un entramado de corrupción, crearon empresas a las cuales que no existían, como es la empresa de Lázaro Báez. Hay que recordar, Lázaro Báez era un hombre que era un empleado bancario y que terminó teniendo una fortuna de miles de millones de dólares, que por supuesto ni siquiera era propia, sino que era compartida justamente con los Kirchner. Esto es lo que se está juzgando, esta es la importancia que tiene, porque de este juicio va a salir la denuncia, digamos, la demostración judicial de este modelo de corrupción, que hay que decir no lo inventaron los Kirchner porque existió ya en otras épocas, pero sí alcanzó con el kirchnerismo su máxima expresión, y que también tenemos que decirlo, Blas, se repite en muchas provincias. Sí, se repite en muchas provincias. Este modelo en Formosa tiene su replique también de este entramado de negocios entre funcionarios corruptos y pseudoempresarios que son prebendarios del Estado y que comparten y que son parte del entramado de corrupción. Todo esto es lo que se está juzgando, y tengo la certeza de que más allá de las figuras jurídicas, que esto seguramente puede presentar matices, yo no tengo duda de que todas las pruebas indican que se va a llegar a una sentencia de condena. Dicen que hay, para tener una idea gráfica, hay 3 toneladas de pruebas, y uno lo escucha a Luciani argumentar con tantos fundamentos, con datos, con hasta los números de las maquinarias topadoras, números de licitaciones, fechas concretas, estos datos, estos mensajes de WhatsApp intercambiados con Cristina, con los personajes principales, Lázaro Báez, López y compañía, que le dan una contundencia tremenda, y como contrapartida uno ve, Fernando, que lo único que atina a hacer, la única reacción como si fuera un boxeador groggy del kirchnerismo, es tirar manos al aire y denostar a quienes están a escrachar a la parte acusadora en su vida personal, en sus situaciones particulares, pero no dice esta máquina es mentira porque se compró en tal parte, esta licitación que dice Luciani no es la correcta es esta. No aportan las pruebas. No rebaten pruebas, claro, sino que buscan desacreditar al mensajero, nada más.
Sí, mira, más que el peso físico de las pruebas, que en todo caso habla del enorme trabajo que ha tenido la Fiscalía para poner en claro esto, yo creo lo importante es el peso de los argumentos, ¿no? Claro. Que esto es lo que el fiscal Luciani está haciendo muy bien, que es este análisis detallado de la prueba y la explicación de cómo cada una de esas piezas encajan para demostrar la existencia de esta matriz de corrupción y cómo en cada uno de los expedientes se veía la mano del gobierno facilitando y pagando y transfiriendo los fondos, que en definitiva era lo único que les importaba, todo lo otro era simulacro, pero cómo hacían todos los papeles para que desde el expediente todo estuviera para que se pagara y se llevaran el dinero, que era lo que les interesaba. No importaba si la obra estaba hecha, nada de eso importaba, sino que la platita pasara de los fondos del Estado, que eran propiedad de los argentinos, a los bolsillos de los Kirchner y de Lázaro Báez y de tantos otros empresarios que también han sido socios y partícipes de estos mecanismos de corrupción. Y lo otro, por supuesto, ante la contundencia de la prueba, lo único que pueden hacer es el discurso político, el relato, y no defenderse jurídicamente, ¿no? La verdad que lo del abogado de Cristina Fernández de Kirchner es, desde el punto de vista técnico como abogado, una vergüenza. El abogado está para hacer una defensa técnica, para rebatir pruebas, para contestar argumentos, y no para hacer discursos políticos. Esto es básico de cualquier curso de litigación en juicio oral, de los cuales he dado varias decenas en toda Latinoamérica. Lo primero que le decimos a los estudiantes, miren, acá lo que hay que hacer es defenderse de las acusaciones. Los discursos políticos sirven para la tribuna, pero no sirven para el juicio, lo cual en este caso equivale casi a una confesión de que como no tienen argumentos para defenderse de las pruebas y de las acusaciones concretas, la única que queda es intentar descalificar a los acusadores, con argumentos aparte muy infantiles, porque digo, si lo más grave que tienen para decir de los fiscales es que se juntaron a jugar un partido de fútbol, la verdad que dan lástima, porque esto es un hecho que de ninguna manera justifica ni siquiera una acusación en términos políticos. Sí, diputado, qué lindo sería, y va a ser muy lindo, y yo creo que va a dar un giro, un cambio y una credibilidad en la justicia, de que esto terminara en los términos como debiera ser, como usted dice, como recién lo decía Blas también. Hay una acusación, a la justicia se remiten a las pruebas, ellos deberían presentar los argumentos y las pruebas de que no lo hicieron, que hasta el momento no las presentan, de que haya un fiscal comprometido, que realmente haga las cosas como tiene que hacer. Yo creo que toda una sociedad argentina está indignada y está esperando el esclarecimiento de esto, que realmente se condene a quienes son culpables de haberse quedado con mucho dinero del Estado, que creo que es el robo, la estafa más grande en los últimos tiempos. No creo haber visto otro gobierno que haya hecho de este país como su propio negocio o como su propio kiosco, faltando el respeto a todos los argentinos, ¿no? Arrobándonos en la cara. Así que esto podría dar un gran giro, ¿cree usted, en la credibilidad, en la visibilidad de la justicia hacia los argentinos, ¿no? Que podría dar un... Yo creo que sí, tengo la confianza que va a ser así, pero de todos modos me parece, ustedes saben que yo soy muy crítico de la justicia, siempre lo he sido, lo era cuando me desempeñaba como abogado y lo seguí siendo cuando me tocó ser juez, pero siempre tratando de mejorar la justicia y también rescatando las cosas buenas que ha hecho la justicia. Yo entiendo que a veces hay una mirada social de mucho descreimiento que tiene que ver con los tiempos que se toma la justicia para resolver los casos, y esto afecta de manera muy profunda y contribuye mucho a este descreimiento. Pero también hay que decir las cosas buenas que han pasado, porque no es cierto, Guillermina, que en este país no haya pasado nada.
Acá el vicepresidente de la Nación del kirchnerismo fue condenado y estuvo preso por la causa Chicone. El secretario de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo, que es un sujeto central de todo este proceso, que es José López, porque era el que distribuía la obra pública, el que negociaba con los empresarios corruptos a ver a quién le daban las obras públicas, estuvo preso y no solo estuvo preso, se recuperó mucho de la plata que se había robado. Muñoz, que fue el secretario de Néstor Kirchner, sí que no estuvo preso porque se murió, pero se lograron recuperar muchos millones de dólares de lo que se había afanado, que por supuesto no eran solo él, sino que eran compartidos con los Kirchner. Entonces digo, la justicia ha avanzado mucho en esto. Hay una percepción social a veces de que no pasó nada. Yo creo que sí han pasado cosas, y creo que este juicio va a ser un paso más en este proceso de construcción de credibilidad en la justicia. No tengo dudas que sería, lamentablemente, nuestro sistema jurídico, tal como está organizado, permite todavía que se critique mucho a los jueces. Esto se va a resolver cuando impongamos el juicio por jurados, y si hoy Cristina fuera condenada por un juicio por jurados, se terminaría todo este relato de que los jueces que son de Macri, de esto, de lo otro, porque sería el pueblo mismo a través del jurado quien la estaría condenando. Y como el peso de las pruebas es tan abrumador, yo no tengo ninguna duda que sería condenada, sea por un tribunal de jurados o por un juez técnico, como va a ser. Así que creo que esa sí es una asignatura pendiente que tenemos, porque yo creo que cualquiera sea el resultado de la sentencia, sectores de la sociedad que no van a aceptar nunca esto, porque el kirchnerismo ha instalado este relato del lawfare, y en consecuencia el conflicto político lamentablemente va a suceder. Pero me parece que una sentencia de condena fundada en pruebas muy sólidas va a ser una bocanada de aire fresco para nuestro sistema institucional. Fernando, vuelvo retomo una parte de la introducción tuya, donde hay donde vos más o menos ya adelantabas lo que una suerte de relación directa entre el modus operandi de lo que fue la mafia consolidada, la asociación ilícita consolidada en Santa Cruz con Formosa, por ejemplo. Vos hablabas de otras provincias y también de Formosa. Porque básicamente el modelo tiene que basarse en provincias con baja calidad institucional, con organismos de control cooptados, con legislaturas y poderes judiciales sometidos, para que no haya el control y puedan tener la impunidad de estas asociaciones, estas matrices, puedan operar libremente. Y sin dudas el modelo con ley de lema, reelección indefinida y todos los chiches que debe tener un modelo feudal de Santa Cruz es también Formosa. Y desde el acta de reparación histórica, este modelo se empezó a consolidar de lo que fue la cartelización de la obra pública. A eso le agregamos la presencia en la Ruta 86 de Austral Construcciones, la presencia en la Ruta 23 de Cristóbal López, que también cobró y nunca hizo un centímetro de pavimento, y también la presencia de Relats, que es un gran e importante socio también en esta mafia de la construcción del kirchnerismo. Y esto te pregunto, porque algunos comentan de que puede haber desprendimientos y puede haber derivaciones, como podría ser una causa vialidad 2 y una causa vialidad 3 a partir de lo que ocurra en Santa Cruz. ¿Qué opinión tenés sobre este tema y el impacto que podría tener en la provincia de Formosa? Bueno, sin duda que es así. Esto es determinar la ilicitud desde el gobierno nacional y de esta matriz central. Sin duda que pueden darse infinidad de causas, deberían existir infinidad de causas, donde después se analice la responsabilidad de cada uno de los funcionarios y de cada uno de los empresarios que intervino en cada uno de los contratos, porque todo el proceso está bajo sospecha. Es decir, los 9 millones de dólares que José López tenía en su casa, más la plata que usó para comprarse esos relojes carísimos y todo eso que
que tenía, que se le logró secuestrar en esa noche donde salió a tirar los bolsos arriba del convento, no necesariamente todo habrá venido de Lázaro Báez. Entonces, sin duda que hay un montón de otros empresarios y funcionarios que también tienen responsabilidades, y bueno, en esto sería así necesario, y creo que esta va a ser una de las tareas del próximo gobierno, es fortalecer el Ministerio Público Fiscal para que se pueda avanzar en todas y en cada una de las investigaciones, y sobre todo esto sirva para cambiar esta matriz de corrupción que es la obra pública. Coincido muy enfáticamente con la introducción que vos hacías, hablando en el sentido de que efectivamente la corrupción lo que hace es buscar estados corruptos, como es el caso de Formosa, y ahí es donde se hacen los mayores negocios. Digo, la proliferación de obras públicas en Formosa, quizás uno de los pocos logros, entre comillas, que puede exhibir el gobierno de Gilles Infran, tiene que ver justamente con que era el lugar ideal para establecer mecanismos de corrupción, ¿no? Sí. Entonces, donde hay un poder judicial que saben que va a investigar, y bueno, mejor ahí hagamos menos obras, no pongamos plata, porque a ver si nos investigan. Entonces, esto sin duda es uno de las matrices de corrupción que van a quedar expuestas y que están quedando expuestas en este juicio. Sí, cambiando el ángulo de la información, te quiero pedir una opinión personal. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de leer o interiorizarte sobre el escándalo de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Radrizani, en Formosa, donde la que debe controlar las cuentas públicas, ¿no es cierto?, cayó en delito de usurpación, resistencia al mandato judicial, incumplimiento, entre otras cosas, y resistencia inclusive a cumplir con un fallo del Superior Tribunal de Justicia. ¿Puede esta persona seguir ejerciendo el rol para el que fue designada? ¿O debería renunciar? ¿O el gobernador debería pedirle la renuncia? Según tu entender. Mira, la verdad, Blas, que a mí me preocupa más que esto que es un episodio que entiendo que es grave, pero que finalmente ha tenido intervención la justicia. A mí lo que me preocupa es el nivel de complicidad del Tribunal de Cuentas con toda la corrupción y la falta de control y el incumplimiento de sus deberes de controlar. No solo lo que pasa a nivel de la provincia, sino lo que pasa en cada uno de los municipios. Honestamente, quiero ser muy sincero en esto. Yo creo que a los miembros del Tribunal de Cuentas habría que echarlos a todos, pero no por esto, que reitero, no deja de ser un evento de carácter privado, que en todo caso hablará de sus cuestiones éticas y morales, sino por el gravísimo incumplimiento de sus deberes de funcionario público. El Tribunal de Cuentas, yo he sido funcionario del Tribunal de Cuentas de Formosa en otras épocas, es un organismo que tiene un enorme poder institucional, enorme poder tiene, y tiene una capacidad de control, y está dotado de hecho de un conjunto de garantías, garantía inclusive esto, los ministros de los miembros del Tribunal de Cuentas cobran lo mismo que los ministros del Superior Tribunal y tienen inamovilidad. ¿Por qué? Porque tienen el deber de controlar al gobierno y no lo han hecho. Entonces, yo creo que sí hay que echarlos a patada, pero por no cumplir con su deber de controlar las cuentas públicas. Y ni hablemos de lo que sucede en los municipios, que hay municipios que son una verdadera fiesta, donde hay un incumplimiento grosero, no solo desde el punto de vista de las cuestiones económicas, sino también en lo que hace, por ejemplo, al control de legalidad. Sí, que el Tribunal de Cuentas también tiene facultad y no controlan nada. En el municipio de Colorado, o sea, son todos parientes ahí, están los funcionarios están de los dos lados del mostrador, se adjudican las obras a sí mismas, y de esto el Tribunal de Cuentas no dice nada. Entonces, la verdad que no me quiero prender de este evento particular, y creo que sin duda que habría que echarlo, pero por permitir y ser cómplice de la corrupción y del despilfarro de los fondos públicos. Bien, la última pregunta y te dejo seguir trabajando, Fernando. ¿Vos creés realmente que es prioritario la formación de una universidad provincial en Formosa, sin carreras, primero crearla sin estudios previos ni carrera, y en segundo lugar, que primero,
hablar de una facultad de medicina que requiere una infraestructura enorme y una acreditación muy celosa por parte de la CONEAU, que hace un seguimiento muy estricto de estas carreras estratégicas. Y en segundo lugar, la carrera de enfermería, que se la mexicanearon o se la boicotearon primero, la socavaron de la Universidad Nacional de Formosa, donde se estaba dictando del año 94, y le bloquearon la posibilidad de las prácticas en el sistema de salud provincial para que se caiga esa carrera, y ahora la quieren llevar para Laguna Blanca. No te pregunto, ¿es una prioridad o los recursos deberían dedicarse a reforzar los niveles primarios, secundarios, donde ahora vamos a tener la primera cohorte de lo que yo ya llamo la generación basterriana de bachilleres con 19 previas, que no sé en qué sistema van a estudiar? ¿Qué opinas sobre este tema, teniendo en cuenta que, por lo que conozco, vos tenés una vasta trayectoria también en lo que es el tema universitario? Yo no voy a renunciar al sueño de una universidad formoseña y de que nuestros chicos se queden a estudiar en Formosa. Lo que sí te puedo asegurar con total y absoluta certeza es que ni Gildo Infram, ni Basterra, ni Aníbal Gómez están en condiciones de gestionar un proyecto universitario serio. Porque ninguno tiene ni la idoneidad, ni la trayectoria, ni la capacidad suficiente para hacerlo. Aníbal Gómez, que es el ministro de Educación, que salió lo primero que hay que decir es que no le mientan a la gente, porque salir a decirle de que a través de la carrera de medicina de la Universidad Formoseña se va a solucionar el problema de los médicos, sí, de la falta de médicos en Formosa, es mentirle a la gente en la cara, porque de acá que vos tengas un médico que esté egresado de esta supuesta universidad que no existe, sí, estamos hablando por lo menos de 15, 20 años, sí, por lo cual está claro de que para los próximos 15 o 20 años habría que buscar una solución, pero el problema que tiene Aníbal Gómez, un incapaz supremo, es que no puede contener ni siquiera dentro del sistema público a los médicos que tiene, que le están renunciando, todos los días le están renunciando médicos. Yo les pido, vayan a preguntarle cuántos médicos han renunciado en el último tiempo de trayectoria. Vayamos a ver lo que es el hospital de alta complejidad. No viene más ninguno de los médicos que venían antes, es un fracaso absoluto. Vayan al interior de la provincia y no van a encontrar, los hospitales están despoblados de médicos en general, y ni hablemos de especialidades. Tienen aparatos en el interior que no los pueden hacer funcionar porque no tienen mano de obra, porque no tienen profesionales idóneos y capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere venir a Formosa porque gobierna Gildo Infran. Este es el problema que tienen. Y esto no lo van a poder solucionar más que yéndose del gobierno, porque ya nadie le cree. Entonces, yo, la verdad, si vos me decís, ¿podemos tener alguna vez una universidad, una facultad en Formosa? Sí, tenemos que soñar con esto. Pero estos incapaces no lo van a hacer, porque ¿qué profesional serio va a venir a trabajar a Formosa a un gobierno autoritario como el de Gildo Infran? Ninguno, la verdad es esa. Trataron de hacerlo con el hospital de alta complejidad, lograron hacerlo un tiempo gastando mucha plata, y ahora es un fracaso absoluto. Por eso es que ellos, cuando tienen un problema de salud, se suben a sus aviones privados y se vienen a Buenos Aires. Sí, ellos no se atienden en los hospitales públicos. Así es. No se atienden. Se vienen todos rapidísimo a Buenos Aires. Así es. Pero no pueden, como bien vos decías, y fíjate lo que pasó con enfermería. ¿A dónde están nuestros graduados universitarios de enfermería? Hemos poblado el sur con nuestros jóvenes enfermeros. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse a trabajar por los sueldos de hambre que le paga Gildo Infran. El sistema sanitario hoy lo mantienen con sueldos absolutamente bajos y pagan horas extras y pagan guardias. ¿Por qué? Porque son discrecionales. Entonces el director, sos el más del director y del ministro, te dan más horas extras y te dan más guardias. Y si no, te quedas con tu sueldito de miseria que le paga. Ese es el problema del sistema sanitario. Todo lo otro es un verso de Gildo Infran. Bueno, Fernando, te agradecemos esta vasta entrevista, porque la verdad que incursionamos en varios temas, y fue bastante ilustrativo. Te agradecemos mucho y te dejamos seguir trabajando.